Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, dice el Señor. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Al regresar de su misión, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco, porque era tanta la gente que iba y venía que no tenían tiempo ni para comer. Entonces se fueron solos en la barca a un lugar desierto. Al verlos partir, muchos los reconocieron, y de todas las ciudades acudieron por tierra a aquel lugar y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella, porque eran como ovejas sin pastor, y estuvo enseñándoles largo rato. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en este 16º domingo, la palabra de Dios nos invita a reflexionar sobre los pastores y también a distinguir o discernir cuándo hay un buen pastor o un mal pastor. Y tal vez más importante, a hacer un autoanálisis. Todos debemos ir viendo: ¿estoy siendo un buen pastor? ¿Estoy siendo un mal pastor? ¿Estoy siendo un buen cordero, una buena oveja de Jesús? ¿O estoy siendo como una cabrita salvaje que no hace caso del pastor? ¿Estoy siendo una oveja perdida o estoy siguiendo los pasos del buen pastor? Son preguntas importantes que hace Jesús, y la palabra de Dios nos ayuda a iluminar este análisis o esta reflexión. Jesús es el único pastor. Realmente eso es claro, y el modelo de pastor es muy bonito verlo en el Salmo 22, 23, que hemos escuchado hoy. El Señor es mi pastor, nada me habrá de faltar. ¿Qué características produce un pastor? Genera seguridad en las ovejas, confianza. Porque la oveja dice: aunque pase por valles de tinieblas, no temeré ningún mal. Y este pastor también me lleva a beber aguas cristalinas, a comer pastos abundantes, no pastos venenosos. Se preocupa el pastor también de la seguridad de las ovejas. Si ve venir al lobo, enfrenta al lobo, arriesgando su propia vida, y no huye, tratando de salvar su vida y dejando a las ovejas dispersas. Entonces, el pastor es el que apacienta a sus ovejas. La palabra apacentar viene de pastor o pasco en idiomas antiguos, que significa alimento. Apacentar es alimentar, es cuidar, es proteger. Desde la Revolución Francesa hemos perdido la visión positiva acerca de la autoridad. Hay como un gran recelo, resentimiento con los que tienen puestos de autoridad.
Entonces se produce fácilmente el rechazo a aquellos que tienen que gobernar. Y eso no es bueno, ¿no? Ahí se habla en la revolución de libertad, también de igualdad, fraternidad. Pero una igualdad, en cierto sentido, es buena, ¿no? Porque todos somos iguales en dignidad a los ojos de Dios. Pero si es una igualdad sin autoridad, entonces tenemos un problema grave, porque nosotros necesitamos autoridad. Necesitamos la figura paternal, que está muy venida menos, sobre todo en estos tiempos. Y necesitamos la figura maternal también. El Día de la Mamá se nota que se celebra a veces con más cariño incluso. Pero ambas figuras son importantes. La Virgen es importante, ¿no? Y aquí la veneramos con tanto cariño en San José de la Mariquina, el día 2 de febrero principalmente, el Día de la Candelaria. Pero todo el año tenemos fiesta, ¿no? Ahora acabamos de celebrar la Virgen del Carmen y todavía la tenemos acá, nuestra madre, no queremos que se vaya. Pero también recordemos que esta parroquia se llama San José y a San José poco lo recordamos, ¿no? ¿Por qué será? Porque siempre la figura del papá queda un poquito venida menos, ¿no? Y esto es bastante grave, hermanos, porque nuestra religión, nuestra fe, se centra en el Padre. Jesús es el camino que lleva al Padre. Jesús es el Hijo que se hizo nuestro hermano para compartir con nosotros su Padre, para decir, Padre nuestro, que estás en el cielo. Entonces es muy importante que poco a poco nuestra fe se vaya purificando, se vaya madurando, para aceptar la figura paternal, sin miedo. No siempre tenemos buena experiencia de papá. A veces, de generación en generación, notamos que hay una falta en ese sentido. No siempre tenemos buenos profesores. Los profesores también son papás o mamás para sus alumnos. Aquí el Colegio Padre Luis Beltrán tiene un muy buen ejemplo, ¿no? Con el Padre Luis Beltrán, que fue un gran sacerdote acá en San José de la Mariquina, un muy buen profesor, maestro de juventudes y de toda la comunidad. Entonces es importante rescatar la figura de la autoridad, porque Jesús es el único pastor, es cierto, pero Él forma a sus pastores para guiar a las ovejitas. Así dice el Señor, ¿no? En la primera lectura del libro de Jeremías, el Señor recrimina, reprende a los malos pastores. ¡Ay de ustedes, malos pastores, que se apacientan a sí mismos, que dejan a las ovejas dispersas y no las cuidan! Entonces dice el Señor, yo mismo apacentaré a mis ovejas. Yo mismo es, ¿quién está hablando? El Verbo Eterno, que bajará del cielo, tomará naturaleza humana y se hará pastor de todos nosotros. Y yo, dice también el Señor, formaré pastores según mi corazón para que los apacienten a ustedes. Entonces el Señor vino al mundo y primero que nada, Él no salió inmediatamente pastoreando ovejas. Jesús no llegó en una nave espacial a ejercer su labor de pastor, sino que Él primeramente se convirtió en una oveja, porque dice la palabra de Dios que Jesús nació como un humilde pequeño niño en los brazos de María y de San José. Estuvo ahí criándose durante 30 años, estuvo en silencio en Nazaret y vivió sujeto a sus padres, dice la palabra. Entonces, nadie es pastor, nadie puede ser jefe, nadie puede ser un guía si antes no aprende a obedecer, si antes no aprende a ser un buen hijo, a ser una buena oveja. Jesús lo fue. Y después de esos 30 años, ahí sí Jesús salió a pastorear a todas sus ovejas y por todas partes, ¿no es cierto?, fue guiándonos y formando otros pastores como los 12 apóstoles. El domingo pasado escuchábamos en la palabra cómo Jesús envió a sus apóstoles cuando los vio más preparados para hacer una primera misión y les dio el poder de expulsar demonios, el poder de hacer milagros. Y llegan estos apóstoles después de una semana de trabajo felices, ¿no?, contando todo lo que habían hecho
a Jesús. Jesús admirado también, contento, pero vio que estaban muy cansados. Y les dice, vamos ahora a un lugar a descansar. Porque así es Jesús, es un pastor que no nos está exprimiendo, no nos explota, sino que es como todo buen papá, como toda buena mamá, que ve lo que necesita su hijo. Todo lo que hace por un hijo realmente es por su bien. Si es que incluso lo castiga o lo corrige, es porque lo ama. Y si le da cariño, descanso o de repente es más exigente, es porque lo ama. Así instintivamente, un buen papá, una buena mamá son buenos pastores cuando llegan después del trabajo con mucho cansancio y ven que los hijos necesitan atención, o que las tareas, o que están peleando, o que llegaron tristes del colegio, o cualquier situación. Entonces tienen que olvidarse de sí mismos y comenzar a atender a sus hijos. Así es Jesús también. Miren, qué lindo. Él se preocupa del descanso de sus discípulos. Van a la otra orilla en bote a ver si pueden tener ese día de vacaciones y se dan cuenta que la gente astutamente los acompañó por la orilla y cuando llega Cristo es una gran multitud que los está esperando. Y Jesús, lejos de enojarse o impacientarse, dice la palabra hoy día, sintió compasión, sintió ternura por esas personas que andaban como ovejas sin pastor. Y se puso todo el día a enseñarles, a curarles sus heridas, a hacer milagros, etc. Lo mismo los apóstoles, porque esa es la tarea del buen pastor, olvidarse de sí mismo y dar la vida por sus ovejas. Cierto que también hay malos pastores, entonces hay que aprender a distinguir dónde estoy con un buen pastor, dónde estoy con un mal pastor. Tenemos que tener esa sensibilidad, ¿no?, de descubrir a dónde está el pastor que realmente representa a Jesús, porque el buen pastor es el que se niega a sí mismo y deja que Jesús actúe. En cambio, cuando uno quiere servirse a sí mismo como pastor, se convierte, ¿no es cierto?, en un asalariado, en un funcionario que no quiere el bien de sus ovejas, sino que quiere servirse de su rebaño para estar bien. Pero esas personas tendrán un gran castigo en el cielo, porque aquí les dice la palabra, ¡ay de los pastores que pierden y dispersan el rebaño de mi pastizal! Será muy grande la exigencia en el juicio final a todos los que tenemos la misión de ser pastores, partiendo por los pastores de la iglesia, ¿no? Será fuerte la exigencia en el juicio para los obispos, para los sacerdotes, para los diáconos. Así el hermano Héctor ahora está más preocupado porque tiene que ser pastor a los ojos de Dios con mucho mayor responsabilidad. Y así será. En el infierno, lamentablemente, llegan los malos pastores. Todos aquellos que no cuidaron a las ovejas, sino que abusaron de ellas, se aprovecharon de ellas, se sirvieron de ellas y no les hicieron el bien, no curaron a las heridas, no sanaron a las enfermas, no estuvieron con los necesitados, etc. Entonces, desde ya les pedimos, tengan compasión de nosotros. Uno ve en la vida personal muchos momentos en que ha sido un mal pastor, realmente, y nunca es tarde para convertirse y transformarse en un buen pastor a ejemplo de Jesús, pero necesitamos orar unos por otros. Recordemos que los discípulos no siempre actuaron bien, ¿no? Ellos aprendían, estaban en un tiempo de formación. Incluso Pedro, que era el pastor principal, negó a Jesús 3 veces y aún así Jesús no le quitó su puesto de pastor de la iglesia, lo confirmó hasta que él aprendió a ser un buen pastor. Así es que hoy día le pedimos al Señor que nos ayude a encontrar los buenos pastores en la iglesia, que nos lleven a buenos pastos. El pasto, el alimento bueno, en primer lugar es la Eucaristía. Miren qué bonito pensar lo siguiente, que decían los antiguos padres de la iglesia, como San Agustín, por ejemplo, ¿no?, que Jesús no solo es pastor para nosotros, sino que también Él se convierte en pasto. Ya sabemos que pasto viene de una raíz antigua que significa comida, alimento, porque la Eucaristía, la comunión,
es el verdadero alimento de nuestra alma, es el pan de la vida eterna. Tan amoroso es el Señor, que nos cuida, que nos guía, nos protege, y como una mamá, inclusive, la mamá no solo cuida y protege a su hijo, sino que ella misma se convierte en alimento para su hijo. Qué lindo lo que se puede ver en la naturaleza humana, cómo está reflejada la imagen de Dios, cómo nos quiere el Señor, que nos cuida como pastor y como pasto. Entonces el buen pasto es la Eucaristía, y el buen pastor tiene que educar a las ovejas para llegar bien preparados a recibir la Eucaristía, porque el que vive en pecado mortal debe abstenerse de venir a comulgar. No vaya a ser que esté comulgando para su propia condenación, como dice la Escritura, ¿no? Cuidado. Si yo quiero recibir a Jesús, debo ver, bueno, este pasto que va a entrar en mi corazón va a ser recibido por un buen jardín, o en mi jardín hay mucha maleza todavía, hay pastos venenosos, que son los pecados, ¿no? La maleza de la soberbia, de la avaricia, la lujuria, la envidia. ¿Cómo voy a juntar ese pasto con el amor de Jesús? No puedo. O la pereza, la ira, la gula, etc. Hay que liberarse de las malezas de nuestro jardín para recibir el pasto celestial. Y por eso todos tenemos la responsabilidad de ser buenas ovejas y buenos pastores. Buenos pastores para guiar a los que están a nuestro cargo, y buenas ovejas para ser obedientes y seguir el camino del Señor. Así sea. Amén.